Bienvenido a Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo y en los próximos 30 minutos realizaremos un recuento de los sucesos más importantes registrados a lo largo de la semana en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó decreto que trasladaba el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena. El Pleno de Ministros determinó que es válido el acuerdo que permite el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Segunda Sala ordena al metro garantizar accesibilidad y movilidad a personas con discapacidad. La Corte continuará cumpliendo con su deber de proteger la Constitución y los derechos humanos. Comenzamos con la información. El Pleno de la Corte analizó diversos recursos relacionados con el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de Seguridad Pública a la Defensa Nacional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. 8 ministros se pronunciaron por la invalidez de artículos de la reforma de 2022 a diversas disposiciones, entre ellas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que trasladó el control de la institución civil a la institución militar. Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles. Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. La transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución. Es importante señalar que esta conclusión es válida aún considerando a la Sedena en su carácter de dependencia de la Administración Pública. La intención del legislador federal no fue la de retirar la adscripción de este cuerpo policial de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, sino por el contrario, fortalecer su consolidación para el funcionamiento adecuado con el apoyo de las instituciones de la Defensa Nacional y de Marina. La finalidad de la Guardia Nacional no es la seguridad nacional, es la seguridad pública. Lo dice la Constitución, lo dice la ley. Segundo, la formación de los elementos que integran la Guardia Nacional no es una formación militar. El entrenamiento no es para combatir o derrotar al enemigo. También por mayoría de votos, el Pleno invalidó la facultad que se daba al secretario de la Defensa para proponer al Ejecutivo Federal el nombramiento de la persona titular de la Guardia Nacional. Además, declaró inconstitucional que el personal militar asignado a la Guardia Nacional continuara sujeto a la jurisdicción militar respecto de delitos especificados en el Código de Justicia Militar contra la jerarquía y la autoridad. Ministras y ministros destacaron el compromiso de las Fuerzas Armadas para participar de forma auxiliar y extraordinaria en tareas de seguridad pública para mantener la paz en el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en otras noticias se publicó un criterio obligatorio del Pleno de la Corte que establece que es inválido solicitar a las personas demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. Agregó que tampoco corresponde a los jueces o tribunales dotarlo de contenido y mucho menos que solo a partir de la apreciación pueda negarse a una persona a acceder a un cargo público o de elección popular. Lo anterior porque el modo honesto de vivir es un requisito legal cuya ponderación es subjetiva, además de suponer una expresión ambigua y de difícil apreciación, por lo que exigirlo también puede convertirse en una forma de discriminación.
El Pleno de la Corte también resolvió distintas controversias en las que diversos municipios alegaban invasión a sus atribuciones en materia de seguridad pública. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró válido el acuerdo del Ejecutivo Federal de 2020 que dispuso de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto al resolver 3 controversias constitucionales promovidas respectivamente por los municipios de Colima, Pabellón de Arteaga en Aguascalientes y el Poder Ejecutivo de Michoacán. Estos asuntos son semejantes a la controversia constitucional 90-2020. El acuerdo controvertido no inobserva la competencia concurrente en materia de seguridad pública, ni tampoco vulnera la autonomía de las autoridades promoventes en esta materia, pues la colaboración que pueda darse queda sujeta al marco legal de los convenios de colaboración respectivo. El acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores porque, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es materia concurrente entre los 3 niveles de gobierno. Y visto bajo estas premisas, el acuerdo impugnado no implica subordinación, dependencia o intromisión del Ejecutivo sobre los municipios que están acudiendo a estas controversias constitucionales. Los votos en contra argumentaban que el acuerdo no cumple con los criterios de excepcionalidad establecidos por la Corte Interamericana ni con los requisitos de debida fundamentación para justificar lo extraordinario de las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Previamente, en esta sesión, el Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos de Yucatán. Entre otros temas, invalidó que se haya dado al Archivo General del Estado la naturaleza jurídica de organismo público descentralizado, lo que afectaba su independencia, además de determinar que no había obligación legislativa para establecer delitos en materia de archivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que el derecho a la reparación integral del daño implica una garantía estatal que se traduce en el deber de las autoridades de verificar la proporcionalidad y el efecto reparador de las obligaciones pactadas y de su cumplimiento, garantizando que prevalezca el mayor resarcimiento posible de la dignidad humana de la parte agraviada. Por ello, en la celebración de los acuerdos reparatorios, la Fiscalía y el juez de control deberán asegurarse de que las partes encuentren una solución adecuada y proporcional del conflicto, que precisen sus efectos y cuiden que el acuerdo se pacte sin violencia o intimidación, pues solo así se demostrará que fue su voluntad la extinción de la acción penal, en especial cuando están involucradas personas en situación de vulnerabilidad. La segunda sala resolvió un amparo relacionado con el derecho a la movilidad de personas con discapacidad. La segunda sala de la Corte determinó que el Metro de la Ciudad de México debe garantizar el derecho a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Esto tras amparar a 3 personas con discapacidad visual usuarias del servicio para que las autoridades del sistema de transporte colectivo establezcan las medidas que les garanticen esos derechos. Con esta resolución, las autoridades tendrán que implementar acciones inmediatas para asegurar que las personas con discapacidad puedan usar el metro con la mayor autonomía posible. También deberán revisar las medidas de accesibilidad existentes con la participación de personas con discapacidad para asegurar que se atienden necesidades reales, además de establecer un mecanismo permanente para que estas personas puedan solicitar ajustes razonables y tendrán que supervisar las medidas de accesibilidad que ya existen para asegurar su funcionamiento. La sala también resolvió que las autoridades están obligadas a implementar acciones para que los usuarios en general y los operadores tomen conciencia sobre los derechos a la accesibilidad y movilidad con el fin de eliminar barreras de todo tipo y evitar malos tratos y discriminación hacia los usuarios con discapacidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el ministro Pérez Dayán aseguró que la Suprema Corte continuará cumpliendo con su deber de defender el contenido de la Constitución. El ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están convencidos de lo que hacen y nadie los va a doblar. Durante la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales del magistrado Isidro Emanuel Muñoz Acevedo, el ministro resaltó que el Tribunal Constitucional de México seguirá haciendo que se cumpla la Constitución. Y aprovechando el momento para decir, estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar.
nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. En el edificio sede de la Suprema Corte, el ministro Pérez Dayán aseguró que los jueces son demócratas no por provenir de una elección popular, sino porque a través de juicios pueden hacer que las autoridades cumplan con los derechos contenidos en las normas. Rechazó que al hacer justiciables los derechos sociales que el Estado debe cumplir, el Poder Judicial invada atribuciones. Y en la defensa de las parcelas, el Ejecutivo, y con mucha frecuencia también hoy ya, por imitación, el legislador nos anuncia que nos estamos entrometiendo en sus funciones. Pues el juzgador tiene derecho a entrometerse en todos y cada uno de esos terrenos cuando el Ejecutivo y el legislador no cumplen con lo que se comprometieron. El juez entonces se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias. Luego de explicar lo complicado que sería elegir a los jueces en nuestro país, el ministro Pérez Dayán dijo que los jueces deben tener mesura a la hora de emitir sus sentencias relacionadas con los derechos sociales a fin de no caer en excesos que hagan difícil su cumplimiento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a una pausa y en un momento continuamos con más información. Al regresar, la Defensoría Pública Federal garantiza el derecho de acceso a la justicia a minorías y sectores marginados. Gracias por continuar en Semanario Judicial. Al conmemorarse un aniversario más de la Defensoría Pública Federal, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández llamó a garantizar el derecho de acceso a la justicia a los sectores en condiciones de vulnerabilidad. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a distinguir entre la legitimación que necesitan las instituciones frente a su uso para obtener aprobación social. No debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, ni debe estar en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales. No habrá confianza, aceptación, ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social. En mensaje dentro del inicio de las actividades para conmemorar los 25 años del Instituto Federal de Defensoría Pública, la ministra presidenta subrayó su apoyo para que defensoras y defensores públicos contribuyan a enfrentar las desigualdades en el acceso a la justicia en México. El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa, creativa. Reten al derecho a ser más justo, reten al sistema que invisibiliza y frecuentemente ignora los derechos de los más desventajados. Tenemos un fin común: garantizar a las y los mexicanos el acceso a la justicia en los términos que mandata nuestra Constitución, a la que juramos defender y obedecer. La directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, reiteró el compromiso del instituto con la ciudadanía. En un marco convencional y constitucional que exige pleno respeto a los derechos humanos, el Instituto Federal de Defensoría Pública conmemora su primer cuarto de siglo trabajando en favor de los derechos de todas las personas, promoviendo la igualdad y en pie de lucha por un país más justo.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y entre los servicios que brinda la Defensoría Pública Federal se encuentra el apoyo a personas en situación de movilidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública atiende en todas sus delegaciones a personas migrantes con asesorías y representaciones jurídicas. Ana Saiz, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica, explicó que 43 personas asesoras en 30 ciudades informan sobre sus derechos como personas migrantes o refugiadas. Además, se les explica todas las opciones legales para transitar o residir en México. Se les hace hincapié en que viajar sin documentos no es un delito ni crimen en nuestro país. En México es una situación de irregularidad, es una falta administrativa, no es ningún delito estar en situación irregular en el país y por eso es importante que se acerquen, que encuentren información, que encuentren cuáles son las opciones disponibles y para eso el IFDP pues puede ayudar mucho. Algunos migrantes ya se han beneficiado gracias a los servicios de asesoría jurídica de la Defensoría Pública Federal. Nos han dado la facilidad de regularizarnos, Comar, migración, y eso es una ayuda muy grande. De verdad que es muy factible para estar legal en este país. Ahí se le abren las puertas a uno con trabajo, crecimiento de muchas cosas. Canal del Poder Judicial de la Federación, Elsa González. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que cuando el hermano del trabajador fallecido reclama a través de juicios de seguridad social la devolución de los recursos de la subcuenta para el retiro, es innecesario que adjunte a la demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión previsto en la Ley Federal del Trabajo al no constituir un requisito necesario para la procedencia de la acción. Este criterio es acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Corte en el sentido de que las demandas individuales relativas a conflictos de seguridad social deben cumplir con lo establecido en el artículo 899C de la ley en la materia cuando sean acordes con la naturaleza de la acción, por lo que en el caso en cuestión está exento de presentar la constancia de otorgamiento o negativa de la pensión al no constituir un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, ya que quien demanda la devolución de los fondos carece del derecho a obtener alguna pensión proveniente de la cuenta que reclama. Y en el marco de un foro sobre justicia para adolescentes, reconocieron que resulta urgente atender las causas que llevan a los jóvenes a delinquir. Las causas de los delitos que cometen adolescentes, mujeres e indígenas tienen un trasfondo y un contexto que debe ser analizado, demandó el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis Vázquez, al inaugurar la conferencia Justicia Penal para Adolescentes y Adolescentes Indígenas en conflicto con la ley. Pidió no perseguir estos delitos una vez cometidos, sino ir al origen de las causas, pero sobre todo, dijo, para prevenirlos. No surgen por generación espontánea. Hay un caldo de cultivo. Por eso, al inicio decía yo que hay una responsabilidad social en toda falta que comete un niño. La familia, la escuela, el medio ambiente, el vecindario. Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, afirmó que las mujeres y las comunidades indígenas merecen un sistema de justicia equitativo, al destacar el intercambio de buenas prácticas entre ambos países. En materia de justicia penal, indicó que la reconciliación con estos sectores de la población es una tarea pendiente. Cuando no hay justicia, cuando no hay acceso a la justicia, hay desesperación, desesperanza, un ciclo difícil de romper. Y yo creo que ese es un poco el propósito de esta reunión, de este intercambio de buenas prácticas entre especialistas de ambos países. El comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Antonio Azael Ruiz, informó que a nivel nacional 4.936 adolescentes están sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal, de los cuales 398 son mujeres y 4.538 son hombres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González.
El segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito determinó que no debe obligarse al acreedor de alimentos a pagar los derechos que se causen a la hacienda pública por los informes solicitados al Registro Público de la Propiedad y al Comercio del Estado de Chiapas, en un juicio de alimentos en favor de niñas, niños y adolescentes. En los casos en los que se pretenda cobrar los derechos, el juez de primera instancia debe ordenar a la autoridad administrativa inaplicar la disposición que obliga al pago para rendir los informes solicitados y no obligar al acreedor alimentario a cubrirlos. Ello se desprende de la responsabilidad del Estado de adoptar las medidas necesarias para que este sector de la población vea satisfechas sus necesidades de manera integral y, en caso concreto, obligar al pago para que se proporcionen los informes que ayuden a resolver la litis de alimentos, pues su condicionante obstaculizaría su derecho a acceder a una vida digna y adecuada. Se llevó a cabo la segunda jornada concursal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. El Consejo de la Judicatura Federal inició la segunda jornada concursal a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el IFECOM. Son meses de diálogo, meses de trabajo y van enfocadas a dar a conocer la cultura concursal, las modificaciones que puede llevar a cabo la regulación en términos de los concursos mercantiles. Participan cerca de 1000 asistentes, entre juzgadores federales en la materia, abogados y estudiantes de derecho de todo el país, vía presencial y virtual. Está previsto en la legislación mexicana, en la ley. Y esto con la finalidad de mejorar los procedimientos de insolvencia que tienen las empresas y sobre todo dar a conocer los beneficios que pueden tener los procedimientos de insolvencia en nuestro país. Entre los temas que se abordarán durante 2 días están los aspectos fiscales, el sistema de justicia concursal, el derecho concursal y sus reformas, así como la celeridad y certeza jurídica para el rescate de la unidad económica. Y el Juzgado Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, concedió el amparo de la justicia a 3 infantes y ordenó al juez de origen dejar sin efecto el régimen de convivencia entre estos y su madre, con el fin de preservar los lazos afectivos y la sana convivencia a que tienen derechos los niños en una familia que se encuentra fracturada. El juzgado ordenó un régimen de convivencia distinto que permita fomentar los lazos de apego y verificar si los infantes son víctimas de maltrato, así como descartar si en las declaraciones de los menores hubo manipulación. Al juzgar con perspectiva de género, la jueza Marta Eugenia Magaña López consideró que los infantes deben tener un desarrollo integral al lado de ambos padres, garantizando su seguridad física y emocional. Por ello, ordenó que ante las afirmaciones no aprobadas de que los niños son víctimas de maltrato físico y verbal, falta de alimentos y cuidados, que el padre le atribuyó a la progenitora, la convivencia entre la madre y los niños sea supervisada por personal capacitado para verificar que las respuestas de los infantes estén libres de manipulación. En la sentencia se advierte que en los procesos de guarda y custodia es notorio que el conflicto entre los padres involucra sentimientos y egos, incluso reflejan cuestiones de poder, por lo que debe abstraerse a los menores de los problemas que enfrentan los padres. Hacemos una pausa y continuamos con más. Más adelante, el Tribunal Electoral ha protegido derechos de la población de la diversidad sexual. Continuamos con la información. El magistrado Felipe de la Mata señaló que el Tribunal Electoral ha emitido sentencias que protegen derechos de la diversidad sexual. El Tribunal Electoral ha emitido sentencias progresistas que han impulsado los derechos políticos de la población de la diversidad sexual a partir de una visión no binaria de la Constitución. Así lo aseguró el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al presentar su libro Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQ+. La justicia electoral ha tratado de cambiar el mundo y lo ha conseguido. Ha conseguido poquito, pero ha conseguido cuestiones como son las cuotas arcoíris, ha ido
creando también interpretaciones que llegan a la conclusión que la Constitución no es binaria. Una persona con identidad de género no binaria encuentra en cada capítulo de este libro una suerte de justicia a nuestra invisibilidad. Nos dota de voz a nosotros, a quienes no cabemos en el dicotómico mundo hombre-mujer. En el acto estuvieron presentes la diputada trans Salma Luébano, así como la secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, Roselia Bustillo, quien destacó la construcción de una línea jurisprudencial en la tutela de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+, que ha tratado de ampliarse al acceso a cualquier cargo de elección y a la integración de distritos electorales locales, federales y magistraturas, entre otros. Y en otra información, es impostergable que las personas con discapacidad, que representan cerca del 6% de la población, sean consideradas de manera central en las políticas públicas, destacaron magistrados y especialistas en un foro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lamentaron que persista el estigma y la discriminación contra las personas con discapacidad, pues como sociedad nos hemos preocupado poco por su inclusión. La protección y el ejercicio de los derechos fundamentales forman parte de las obligaciones del Estado y por eso misma causa se convierte en nuestro deber como juzgadores garantizar un andamiaje electoral que asegure la diversidad social y la pluralidad política. Y en otra información, especialistas llamaron a cumplir con el principio de equidad en la judicatura. Es necesario que las personas impartidoras de justicia, quienes velan por garantizar el cumplimiento de diversos derechos, entre ellos el de equidad de género, trabajen en espacios que cumplan con las normas internacionales en dicho ámbito, aseguró la jueza argentina Carolina Barreiro, quien impartió una conferencia sobre lo que implica garantizar el derecho de las mujeres al trabajo. En la carrera judicial, una mujer tiene un 50% menos de posibilidades de ascender a un puesto de juez, de camarista, es decir, un 50% cada vez, ¿sí? Que un hombre. Durante la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Derecho al Trabajo y Reforma Laboral, señaló que es fundamental que desde el Estado se brinden las condiciones necesarias para que las mujeres que desean trabajar en cualquier ámbito puedan desempeñarse en condiciones de igualdad, pues afirmó, la mujer que trabaja sigue haciendo tareas de cuidado aun cuando deja su hogar, y ello impacta en el acceso a puestos superiores. Un apoyo estatal que nos dé la posibilidad de dar tareas de cuidado a quienes están a nuestro cargo en forma equitativa, sea porque por un lado nos dan licencias junto con nuestros familiares o nuestras parejas para que nos permitan afrontar en forma conjunta las tareas de cuidado y nos dan, por otro lado, servicios de cuidado de calidad, es decir, guarderías, servicios de día de atención, porque también podemos tener ancianos a cargo. Reveló que las mujeres en México dedican 47.9 horas semanales a las tareas del hogar, mientras que los hombres 16.5 horas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.